Han pasado casi 60 años desde la muerte del Papa Pío XII. En enero del año 1959, Juan XXIII convocaba el Concilio Vaticano II, cuya apertura fue el 11 de octubre de 1962 y cuyo cierre por parte de Pablo VI fue el 8 de diciembre de 1965, fiesta de la Inmaculada Concepción. El Concilio Vaticano II fue un absoluto desastre, un triunfo, por así decirlo, del neomodernismo de Karl Rahner, de Henri de Lubac, de Jean Danielou, de Yves Congar, de Joseph Ratzinger, para nombrar unos pocos. Todo esto, por supuesto, no solo avalado por Juan XXIII y Pablo VI, sino más bien orquestado por estos personajes. La reacción católica al Concilio Vaticano II se conoce por el nombre de movimiento tradicionalista. Dentro del tradicionalismo hay diferentes posturas con respecto a la autoridad, o falta de ella, de los así llamados papas conciliares. Nosotros adherimos a una posición conocida por el nombre de tesis de Cassiciacum, según la cual la sede de Pedro está formalmente vacante. Pero este no es el tema de discusión para este video. Hoy vamos a hablar de un error en el que caen muchos sacerdotes y también fieles tradicionalistas, incluso dentro del sedevacantismo. Para esto vamos a presentar a uno de nuestros profesores del seminario, el padre Germán Fliss. ¿Qué es el opinionismo? Bueno, el opinionismo es la postura muy común entre ciertos católicos tradicionalistas que mantiene que la cuestión de si Francisco es el Papa o no es una materia de mera opinión. En otras palabras, es la posición de ciertos católicos que, si bien resisten los cambios del Vaticano II como ciertamente nocivos a la fe y a la moral, relegan la cuestión del papado o no papado de Francisco a una cuestión libre y abierta a diferentes opiniones. Con respecto a la historia, ¿qué puede decir cómo surgió el opinionismo? Bueno, la ocasión histórica fue una actitud práctica de Monseñor Lefebvre en el año 80. El contexto fue el siguiente. En el otoño del año 79, Lefebvre anunció en Europa que no iba a tolerar más en su institución, en la Fraternidad de San Pío X, a aquellos sacerdotes que omitieran el nombre de Juan Pablo II en el canon de la misa. Y Monseñor Lefebvre puso en práctica esta política y el resultado fue que expulsó de la fraternidad en Europa a varios sacerdotes. El año siguiente, la primavera de 1980, Lefebvre viajó a los Estados Unidos con el fin de poner en práctica también en este país la misma agenda, por así decir. Lo que pasó fue que una vez que llegó Monseñor a los Estados Unidos, hubo una especie de negociaciones con los sacerdotes sedevacantistas americanos en la que se llegó a una especie de acuerdo o compromiso, por así decir, que consistió en lo siguiente. Lefebvre les iba a permitir permanecer dentro de la fraternidad de San Pío X a condición de que la omisión de Juan Pablo II en el canon sea meramente privada. En otras palabras, que mantuviesen su sedevacantismo de manera puramente privada. Esta postura, en algún sentido, fue el origen del opinionismo. Lefebvre lo puso en una frase, una fórmula bastante conocida, que fue algo así como: yo no digo que el Papa no es Papa,
pero tampoco digo que uno no pueda decir que el Papa no es el Papa. Bueno, para que la gente entienda de qué estamos hablando en el plano filosófico, ¿qué es una opinión? Bueno, una opinión es una idea que uno sostiene como probablemente verdadera, es decir, teniendo al mismo tiempo un miedo, un temor fundado de que lo contrario sea la verdad. En una opinión, la inteligencia se inclina hacia una idea y rechaza la contraria, pero, y esto es importante, no lo hace completamente, mantiene un miedo de que lo opuesto sea lo verdadero. ¿Y nos puede dar un ejemplo de esto? Bueno, hay un ejemplo bueno y fácil de entender en el campo de la medicina. Es muy común incluso para los médicos con más capacidad de que no puedan dar una certeza, una respuesta con certeza en cuanto a un diagnóstico. Muchas veces el médico percibe ciertos signos, ciertos síntomas y da su opinión de que esto sea una enfermedad o otra enfermedad. Lo que hace el médico es, él tiene una opinión, es decir, él piensa u opina que esta es una enfermedad, pero no tiene una certeza absoluta. ¿Por qué no la tiene? Porque no ve todos los signos necesarios para concluir con certeza la naturaleza de la enfermedad. Y si hablamos del plano teológico, ¿qué es una opinión teológica? Bueno, ya en teología, una opinión teológica es una doctrina que uno sostiene con respecto a una cuestión teológica, con el temor de que la contraria sea verdadera. Obviamente una opinión teológica, y esto es importante, es solo posible cuando la cuestión no ha sido definida por la Iglesia y es una cuestión libre en teología, es decir, en la cual no hay obligación por las declaraciones de la Iglesia de sostener una u otra parte. Y a veces por falta de formación, ignorancia u otras razones, hay quienes confunden la opinión teológica que usted acaba de describir con la conclusión teológica. ¿Me puede decir qué es una conclusión teológica? Bueno, una conclusión teológica es una doctrina teológica firme y cierta que se deduce de principios de la revelación y de la recta razón. Acá hay que destacar que son muchísimas las conclusiones teológicas y son absolutamente ciertas. Por ejemplo, un ejemplo muy bueno es la doctrina de la gracia. Es una conclusión teológica cierta que todos los hombres reciben de Dios gracia suficiente para salvar su alma. Esto no ha sido revelado directamente por Dios, ni tampoco lo declaró ni lo definió la Iglesia, pero es tenido como cierto, absolutamente cierto, por todos los teólogos. ¿Y en qué caso ocurre una opinión teológica? Bueno, las opiniones teológicas son muy comunes, especialmente en la teología moral. En esta rama de la teología hay muchas opiniones teológicas por la simple razón de que, si bien los principios de la teología moral son ciertísimos, de hecho muchas veces son incluso de fe, la aplicación a casos concretos y particulares es a veces difícil. Lo que sucede entonces es que por esta dificultad de aplicación surgen diferentes escuelas entre los moralistas que plantean diferentes opiniones probables con respecto a un caso particular de moralidad. Estas opiniones se llaman justamente probables, opiniones teológicas probables, porque son probablemente verdaderas, pero con un cierto temor de que tal vez lo contrario sea la verdad. No son absolutamente ciertas. La influencia de la Fraternidad San Pío X, de Monseñor Lefebvre, de aquellos que reconocen
la autoridad de Francisco en este caso y la resisten. Toda esa teología que no tiene ninguna base en el catolicismo, tiene cierta base en el jansenismo, en el galicanismo, pero por todas estas influencias hay muchos que piensan que si una doctrina no está definida o enseñada por la Iglesia, puede ser puesta en una categoría de opinión teológica. A ver, padre, ¿qué nos dice sobre esto? Bueno, esto es claramente falso, es muy falso, es una falacia común, pero acá hay que recordar primero que la teología es una ciencia que deduce conclusiones de los más altos principios de la revelación. Los principios de la revelación están contenidos en la Sagrada Escritura y en la tradición, y las verdades de fe son propuestas como objeto de la fe por la Iglesia Católica. De estas verdades de fe reveladas, lo que hace el teólogo es deducir, utilizando la recta razón, con certeza, conclusiones que no han sido directamente reveladas por Dios. Aquí lo que me gustaría remarcar es que hay conclusiones teológicas que son tan ciertas y de tanta autoridad que si uno las negase, estaría lógicamente obligado a negar la fe. Y lo que es importante en este punto es que esto es así, aun cuando la Iglesia nunca las ha definido ni las ha enseñado en su magisterio ordinario. Son conclusiones teológicas que el teólogo deduce de la revelación y de la fe, pero están íntimamente ligadas con la revelación. Y hay quienes dicen hoy que no es una postura nueva, pero de aquellos que reconocen a Francisco como Papa y también algunos sedevacantistas, que dado que no ha habido una declaración sobre el pontificado de Francisco en este caso, es legítimo decir que él es Papa y también es legítimo decir que no es Papa, es decir, que se puede opinar legítimamente en ambas, en las dos posiciones opuestas, y que el católico no está, digamos así, obligado a llegar a una certeza porque no ha habido una declaración. Y nos puede explicar ahora, padre, por qué esto es falso. Bueno, habría que ir al término mismo de opinión o al concepto de opinión. Opinión, como vimos, implica siempre que hay un cierto temor de que lo opuesto sea lo verdadero. En este caso, no puede haber una opinión válida de que Francisco sea Papa porque hay certeza de su opuesta. La opinión de suyo siempre implica que lo opuesto tiene un cierto fundamento que causa este miedo o temor de que tal vez sea verdad. En este caso no hay ningún lugar para ello porque las razones que indican o que demuestran que Francisco no es Papa son ciertas. Estas razones o argumentos son varios. El primero y más importante es que Francisco, y lo mismo se aplica a Benedicto XVI, Juan Pablo II, etc., Francisco ha promulgado falsas doctrinas, ha enseñado y enseña una falsa moral y disciplinas y ritos pecaminosos, y esto lo ha hecho para toda la Iglesia universal. Este es el punto más importante, pero también hay otros puntos que confirman, por así decir, la misma conclusión, y es que ha dicho Francisco muchas herejías, blasfemias, pero herejías propiamente dichas también. Ha obrado como hereje a nivel de su práctica. De hecho, ha apostatado públicamente en muchos casos. Y también, y esto es también notable, es que ha designado, aprobado, aceptado
obispos y diferentes eclesiásticos que son públicamente herejes en diferentes cargos, incluso entre los cargos más importantes. Ahora, todos estos puntos que acabo de remarcar rápidamente son absolutamente ciertos, es un hecho evidente, y de hecho es esta misma evidencia de todos estos puntos es lo que lleva al movimiento tradicionalista a hacer una resistencia a la religión de Francisco. Pero el punto acá es que estas aberraciones o estos argumentos que usamos para concluir que Francisco no es papa no son de ninguna manera materia de opinión, son ciertos. Y entonces la pregunta es, si los hechos son ciertos y los principios son ciertos, ¿cómo puede uno decir que hay un miedo fundado a la opinión opuesta? ¿Dónde está la duda de que esto no sea verdad? Y si no hay duda de que lo opuesto, o no hay ninguna probabilidad o temor de que lo opuesto sea verdadero, entonces no puede haber una opinión, hay una certeza. Acá lo que hay que también recordar es que incluso el opinionista está completamente de acuerdo de que la religión del Vaticano II, los cambios del Vaticano II, son nocivos para la fe, son contrarios a la fe católica y destruyen la moral y la disciplina de la Iglesia. De esto no hay ninguna duda, entonces no puede caber una duda de que la persona que lo enseña oficialmente en la Iglesia Universal no sea el verdadero vicario de Cristo. Además hay que también aclarar que si uno solo tiene dudas sobre el papado de Francisco de Bergoglio, el beneficio de la duda, por supuesto, está en favor de la autoridad. Uno no puede resistir a Francisco, negarle autoridad meramente teniendo dudas. Uno tiene que tener la certeza, por supuesto, como usted lo acaba de explicar, sus herejías, la misma apostasía, la intención de enseñar las herejías del Concilio Vaticano II por parte de los así llamados papas conciliares. Todas esas cosas no son argumentos para llegar a una mera duda. Y si lo fueran, esto no sería suficiente para rechazar la autoridad de Francisco, sino que tendría que uno favorecer su autoridad porque él está en el Vaticano, ha sido elegido por los cardenales, etc. La duda favorecería a Francisco. Lo que nosotros argumentamos, por supuesto, es que no hay lugar a duda aquí o a opinión, sino que es absolutamente cierto que la intención de Francisco y de sus predecesores es de enseñar algo contrario al bien común de la Iglesia, a la fe católica. Y esas son herejías como el ecumenismo, libertad religiosa, etc. Hay muchos que, sabiendo que hay algo malo sucediendo en la Iglesia, sin embargo dicen que esto es muy técnico, es muy abstracto, que hace falta saber teología para llegar a una conclusión con fundamento sobre lo que está sucediendo y cómo el común de los fieles no puede llegar a una certeza teológica, luego hay cierta libertad para ellos de reconocer o no a Francisco como verdadero papa. A ver, padre, si puede decirnos algo sobre esto. Sí, lo primero que remarcaría es que estas personas actúan, al menos en la práctica, como si la cuestión del romano pontífice no tuviera ningún efecto dogmático o moral. Parece ser que redujeran esta cuestión a una cuestión menor de sutilezas, de discusiones escolásticas, de cuestiones completamente menores, tanto en lo dogmático como en lo moral. Y esto es completamente falso, obviamente cualquier católico lo sabe. ¿Por qué? Bueno, el primer punto es porque
el Papa siendo la cabeza visible de la Iglesia, de él depende la integridad y la enseñanza de la fe. A lo que voy es que la persona del Papa, si en este caso si Francisco es el Papa o no, está íntimamente, de hecho necesariamente conectado con la fe, porque el católico está obligado a creer lo que el magisterio, con el Papa a su cabeza, que es el Papa es el principio digamos así, del valor o de la fuerza del magisterio, enseña. Entonces, uno no puede relegar a un plano de que en la práctica no importa o es algo menor el hecho de si la persona es el Papa o no, porque justamente toca o puede tocar cuestiones de fe. Eso es el primer punto, que es bastante obvio para cualquier católico. Ese es el punto dogmático. El punto moral es, lógicamente, la necesidad que sabemos que para salvar el alma uno está obligado a estar sumiso y a obedecer al romano pontífice. Esto de tal manera que si uno desobedece al romano pontífice en materia grave, se va al infierno, no puede salvar su alma, pierde su alma eternamente. Digo esto para que se vea la gravedad de los efectos morales. Si efectivamente Francisco es el Papa, uno estaría pecando gravemente en desobedecerlo y no podría salvar su alma y viceversa. A lo que voy es que esta cuestión en particular tiene consecuencias gravísimas e incluso uno puede decir urgentes a nivel moral. Las personas que proponen esta especie de objeción en la práctica están diciendo implícitamente que, bueno, no importa tanto quién es el romano pontífice para el católico, como si fuese el romano pontífice una especie de accesorio o algo completamente accidental y anecdótico en la Iglesia Católica, lo cual es completamente falso. Es una función integral y esencial de la Iglesia Católica. Y padre, ¿qué respondería usted a aquellos que dicen que la cuestión de que Francisco es Papa o no es algo que no nos debería dividir, que no es tan importante, que los tradicionalistas todos deberían estar unidos sin preocuparnos de lo que pensamos sobre la legitimidad o falta de legitimidad de Francisco? Bueno, yo remarcaría que la actitud no es católica. ¿Por qué? Porque de la cuestión de quién es el Papa o si esta persona, en este caso Francisco, es el Papa o no, depende la misma identidad y la unidad de la Iglesia Católica. Está el famoso dicho o frase de San Ambrosio, ubi Petrus ibi Ecclesia, allí donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Por dar un ejemplo, ahí se ve claramente que donde está la Iglesia Católica está esencialmente unido con dónde está Pedro. Entonces, no puede haber una verdadera unidad bien fundada o cierta entre católicos si hay desunidad o división en cuanto a la cuestión de dónde está el Papa, simplemente porque, como dice San Ambrosio, donde está el Papa, ahí está la Iglesia. ¿Y qué diría usted, padre, si alguien, siendo sede vacantista, dice: yo estoy convencido de que Francisco no es Papa, pero no puedo imponer mi opinión a los demás tradicionalistas o no tradicionalistas? Bueno, acá me parece que los que proponen esto están confundiendo, como hemos visto, una conclusión teológica con una opinión teológica. Lo que dicen sería válido, es cierto, una opinión teológica. Esas cuestiones, como hemos visto, de moral, en que teólogos de peso toman opiniones diferentes, ahí uno podría decir si
uno puede tener su opinión, pero no debe obligar a otros católicos a que mantengan la misma. Eso sería válido, pero aquí, como hemos visto, no se trata de una opinión teológica, sino de una conclusión teológica. ¿Por qué? Como vimos, una conclusión teológica es una doctrina cierta que se deduce de los principios de la revelación y de la recta razón. En este caso, los principios de la revelación son que la Iglesia es infalible e indefectible, que Cristo y el Espíritu Santo asisten a la Iglesia hasta el fin de los tiempos, etc. El dato que la razón aplica es evidente que los cambios, la religión, la enseñanza, la doctrina, los ritos del Vaticano II son un cambio sustancial del catolicismo, son esencialmente diferentes. Entonces la teología o la razón teológica lo que hace es concluir de esas premisas que los autores de esta religión o enseñanza no tienen la autoridad de Cristo. Entonces, esto no es una opinión teológica, esto es una conclusión teológica que es cierta y por lo tanto no es materia libre o opinión. Ahí lo que uno está confundiendo es una opinión con una conclusión cierta. Tengo otra objeción, a ver cómo responde el padre. Uno llega a la conclusión de que Francisco no es papa, pero sin embargo la Iglesia Católica no ha dicho nada al respecto, es decir, no hay una declaración legal. Luego la objeción es: no podemos afirmar con certeza que Francisco no es papa hasta que la Iglesia lo declare legalmente. No, esto no es así. No es así porque las causas por las cuales se concluye que Francisco Bergoglio no es papa no son causas legales, no están en el orden meramente legal, sino en el orden teológico. Son las que acabo de explicar, la infalibilidad de la Iglesia y indefectibilidad de la misma, y no es una cuestión legal. En otras palabras, Bergoglio no es papa porque o a causa de que la Iglesia es indefectible y tiene la asistencia de Cristo y del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos. Esa es la causa que produce la conclusión que hemos visto de que no es papa. La declaración de la Iglesia lo que hace es dar una certeza en el orden legal. Es decir, la declaración lo que hace es toma un hecho real, algo que existe realmente, y le da una fuerza legal. Por dar una analogía, un caso similar es en el caso del matrimonio. Como todos saben, está lo que se llama las anulaciones matrimoniales. Eso lo que significa lo siguiente, es en algunos rarísimos casos un aparente matrimonio no tuvo lugar, no hubo verdadero sacramento, vínculo matrimonial, pero se hace un proceso legal y jueces que tienen la debida jurisdicción, luego de un cuidadoso examen, pasan un fallo jurídico en el que declaran que nunca hubo un matrimonio. Lo importante en la analogía es que primero existe el hecho real, y es que no existe el matrimonio, y eso lleva en segunda instancia a una declaración legal del hecho. En ese caso ahí se ve claramente que, por tomar ese ejemplo, las personas que están en esa situación, una vez que ellos saben con certeza, por lo que fuere, no vamos a entrar en un particular, de que no están casados, no pueden actuar entre sí como cónyuges por el simple hecho de decir, no ha sido declarado legalmente por un juez eclesiástico, entonces podemos vivir y actuar como marido y mujer. No, el hecho de que saben con certeza de que realmente no son marido y mujer, los obliga a actuar en consecuencia, es decir, a seguir las reglas
apropiadas al caso. Entonces, en el caso de Francisco, lo que decimos nosotros es el hecho de que no es papa es absolutamente cierto, se deduce con necesidad de los principios de la fe y de la recta razón, incluso del sentido común, y sí, no ha habido una declaración legal y por lo tanto no hay efectos legales en cuanto a este tema, pero sí hay efectos morales y ese es el punto. El efecto moral es que tenemos la obligación moral de rechazar la religión que él enseña y de resistirla. Y también eso resume lo que enseña la tesis de Cassiciacum, que Francisco no es papa formalmente, es decir, no tiene autoridad, pero él es papa legalmente o materialmente porque justamente la Iglesia todavía no declaró que no es papa. La legalidad subsiste, pero esto no significa que tenga autoridad porque su obstáculo, el obstáculo que pone voluntariamente Francisco, no permite que Cristo le conceda la autoridad para gobernar la Iglesia. Otra objeción que tengo es sobre lo que los que dicen o sostienen que Francisco no es papa, pero al mismo tiempo dicen que decir que es papa no es ofensivo a la fe. ¿Qué decir de esto? Bueno, simplemente que no es verdad. De hecho, es muy ofensivo a la fe decir que las doctrinas, las disciplinas, los ritos litúrgicos promulgados por el romano pontífice son erróneos, heréticos, falsos, malos y o pecaminosos. Esto es imposible decir que esto no es ofensivo a la fe. De hecho, es muy ofensivo. ¿Por qué? Porque esto significa identificar la autoridad que promulga errores, herejías y promueve prácticas pecaminosas, identificar esta autoridad con la autoridad misma de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como dijo Pío XII, la autoridad del romano pontífice y la autoridad de Cristo son una y la misma. Entonces, en este caso, si la persona, un tradicionalista que dice que Francisco es papa, está haciendo injuria a la fe en ese sentido, en el sentido de que está identificando la autoridad de Cristo con las aberraciones que promueve Francisco a la Iglesia Universal. Eso sería lo que respondería. Y una pregunta, ¿qué deben hacer aquellos que están en duda acerca del papado de Bergoglio? Bueno, la duda, primero hay que recordar que no existe en el mundo real, es decir, Francisco es o no es papa, en este caso es cierto que no es, pero es uno o lo otro. La duda aquí está en la mente de la persona, que no puede ver, una persona tal vez ve algunos puntos y no se puede decidir para un lado o para el otro, en este caso sería la duda subjetiva. Bueno, en ese caso hay principios morales. El primer punto es remarcar que en una cuestión como esta, es decir, una cuestión que está íntimamente ligada a la salvación eterna del alma, uno no puede mantenerse en la duda, eso no es moral, es decir, tiene uno la obligación moral de lo que dicen resolver la duda, es decir, estudiarla, usar diligencia moral para resolverla. Uno puede mantener una duda, mantenerse en estado de duda en una cuestión que es secundaria, por ejemplo, como hemos dicho, una cuestión escolástica dividida, porque uno puede decir, bueno, no sé bien dónde está la verdad, pero no me influye en mi vida como cristiano. En este caso, como hemos visto, si Francisco es o no papa, repercute directamente en nuestra salvación eterna. Entonces, el cristiano está, primer punto, obligado a estudiar, a indagar para resolver la duda, para un lado o para el otro,
según la evidencia que encuentre. Ese es el primer punto. Si por algún motivo la persona no puede alcanzar, al menos por un tiempo, la conclusión cierta de que Francisco no es papa, tiene que favorecer a Bergoglio. Es decir, los moralistas dicen que en el caso de la duda se debe favorecer a la autoridad. Es decir, la persona piensa, tal vez Francisco no es el papa. Si ese es el nivel de certitud que ha llegado subjetivamente, tiene que favorecer su autoridad y seguir considerándolo como papa. ¿Por qué? Simplemente porque la presunción está del lado de la autoridad. Ahora, lo que hay que remarcar acá es que en este caso hay una certeza, y esto tiene que ver con la refutación del opinionismo. La presunción está del lado de Francisco porque exteriormente tiene todo lo que indicaría que es papa, pero hay en contra de su papado hay argumentos que dan certeza. Entonces uno está obligado a no reconocer su papado. Pero volviendo al punto subjetivo, si una persona se mantiene por cualquier motivo, puede ser por falta de tiempo de haber estudiado la cuestión a fondo, se mantiene en un estado de duda, tiene que favorecer a Francisco y decir que él es papa, porque la teología moral dice que se favorece la autoridad presunta. Como remarqué, la persona está obligada a estudiar, pero hasta que llegue a la conclusión tiene que favorecer la duda. Esto también tiene que confirma la falta de sentido o coherencia del opinionismo, porque si uno lo ve desde el plano de vista subjetivo, supongamos que una persona parte, como la mayoría, como es el caso en la mayoría de las personas, parte de que, bueno, Francisco es el Papa. ¿Por qué? Porque se viste como Papa y vive en el Vaticano, y la mayoría de las personas que se consideran católicos lo consideran Papa. Bien, si uno parte de ahí, lo tiene que considerar como Papa y debe seguir considerándolo como tal hasta tal punto que tenga la certeza de que no puede ser Papa. Si uno tiene una duda o ve algunas cosas que le causan una mera sospecha, tiene que mantenerse con la certeza práctica de que es Papa. Entonces, esto confirma de que no hay lugar a una opinión, ya sea que uno sostiene que es Papa o que uno concluyó lógicamente que no lo es. No hay un lugar a un gris o a una mera opinión. Sí, siempre hay que llegar a una certeza moral. Y como lo acaba de explicar muy bien el padre, para un lado o para el otro, siempre se llega o favoreciendo, en caso de una duda que no es suficiente, favoreciendo la autoridad de Francisco, o cuando uno realmente entiende los argumentos en contra de su papado, llegando al sedevacantismo. Padre, ¿cuál es la actitud de la Fraternidad San Pío X con respecto a la cuestión de la vacancia de la sede? Bueno, como la gente sabrá, es una posición muy particular. Esencialmente lo que ellos hacen es tomar una postura pública, clara y neta, que es Francisco es el vicario de Cristo, y los que niegan esto son cismáticos y son perniciosos para las almas, enemigos de la Iglesia, fuera del arca de San Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la postura oficial y pública. Y esta es la postura que mantienen en sus escritos, revistas, publicaciones, etcétera. Hasta ahora sería bastante clara y neta. Ahora, el problema es que a nivel interno disciplinar toman otra postura, que es: uno puede ser sedevacantista en privado, mientras que lo mantenga esencialmente para uno mismo y permanecer dentro de la institución, lo cual es verdaderamente confuso, por no decir un poco como con un doble estándar, por así decirlo, porque públicamente dicen quien niega el papado de Francisco es un enemigo de la Iglesia, es un cismático, y por otro lado admiten sacerdotes en sus rangos
que sostienen esta postura, mientras que lo hagan privadamente. Esto, la verdad que es muy confuso y realmente muestra el nivel de desorden doctrinal que hay en la fraternidad, porque para ser visto desde el punto de vista de argumento, si dicen que un sedevacantista es un cismático, ¿cómo puede ser que acepten y estén contentos con sacerdotes cismáticos dentro de su institución, diciendo misa y dando los sacramentos a los fieles? Está bien que no lo dicen públicamente, pero sería un cismático de todas maneras, y la institución, los clérigos lo saben. Esto obviamente no tiene ningún sentido y pareciera ser casi a un nivel de, no sé si llamarlo hipocresía, pero sí de una inconsistencia remarcable. Y lo mismo yo escuché que es verdadero en el seminario de la Resistencia, que así se llama, esos sacerdotes que se fueron de la fraternidad, como los duros, digamos así, y no estaban de acuerdo con las últimas negociaciones de Monseñor Felé con Bergoglio. Y al día de hoy tienen un seminario en Francia, otro seminario aquí, si no estoy equivocado, en Estados Unidos. Y oficialmente, digamos, incluso lo he visto en internet, ellos aceptan seminaristas y sacerdotes que son sedevacantistas, siempre y cuando, de nuevo, no lo hagan público o no lo tengan como la posición oficial de la Resistencia, porque la posición oficial de la Resistencia es la misma que aquella de la Fraternidad San Pío X. La única diferencia entre la Fraternidad y la Resistencia es accidental, que es cuándo y de qué manera hay que negociar con el Vaticano a fin de llegar a la comunión total o absoluta, como ellos llaman, esa distinción que ellos tienen entre la comunión total y la parcial, que también está basado en una noción errónea de la Iglesia, de la teología sobre la Iglesia. Para terminar, Padre, ¿nos podría dar una especie de pensamiento final o un resumen de lo que hemos hablado en este día? Sí, me parece que con lo que hemos discutido queda claro que el opinionismo como tal no es sostenible. Un católico tradicionalista, es decir, uno que ve que la religión que ha provenido del Vaticano II es un cambio sustancial del catolicismo, o de cualquier manera presenta problemas, si uno está en esa posición tiene que estudiar más a fondo primero, y una vez que uno confirma y tiene certeza de que esta religión que viene ahora desde el Vaticano actual, desde Francisco, es una religión diferente a la católica y por lo tanto falsa, uno está obligado a concluir que la autoridad que la enseña y la promulga a la Iglesia Universal no puede ser la autoridad genuina, que es la autoridad de Cristo. Lo que yo remarcaría para los que están estudiando esta cuestión es que tengan presente que esta conclusión no es una mera sutileza, por así decir, teológica. Se basa esencialmente en la propiedad de la Iglesia Católica, que es una propiedad que la sabemos por la fe, es una verdad de fe, que la Iglesia Católica es infalible e indefectible. Entonces, si hubo una defección o si la nueva religión o el Vaticano enseñan algo que ha hecho una defección del catolicismo, la única conclusión posible para el católico es que los supuestos papas del Vaticano II no son verdaderos papas. Bueno, y así terminamos la entrevista de hoy. Muchas gracias, Padre Flis, por habernos acompañado. No, gracias a usted, Padre. Gracias por habernos acompañado en esta entrega. Esperamos les haya sido de provecho. Hasta la próxima.
Música